Hola, buenas. Continuando con lo que es Python, hasta ahora nosotros hemos visto como introduciendo lo que es Python principalmente y hemos trabajado principalmente con esto, con lo que está acá, con esta parte de Python. Pero ahora vamos a trabajar con esto. Si bien en videos anteriores yo trabajé con esta sección, ¿cierto? Con el lado derecho que llamo yo. Entonces, ¿por qué me gusta trabajar acá y por qué por lo general se trabaja en este sector? Porque, claro, si yo aquí hago algo y me equivoco, por ejemplo, no sé, escribo una variable x es igual a 2 o mejor dicho, escribo una cadena que es bastante larga, eh, ¿cierto? Es muy larga, y me equivoco, no sé, en una letra, o en un número, o en una puntuación, yo tengo que volver a escribir la variable, ¿ya? ¿Cierto? Es así, por ejemplo, esto es, no sé, hola mundo. Y yo me equivoco y escribo hola mundo, por ejemplo. Yo no puedo borrar acá, ¿cierto? No me deja. Y mi única opción sería tener que volver a escribir la variable. Eh, y así puede pasar con variable o con otro tipo de datos también. Cuando hacemos funciones o métodos. ¿Ya? Entonces, eh, lo ideal siempre es trabajar acá. Entonces, si yo aquí, por a veces motivo, escribo lo mismo, voy a copiar, pegar acá. Si por a veces motivo yo escribo lo mismo acá, puedo venir acá, borrar, y aquí también. Y como vieron ustedes, puedo pegar, puedo copiar, puedo apretar enter, retorno, ¿ya? Puedo hacer de todo. Es mucho más, es como un archivo de texto principalmente. ¿Ya? Hay mucha gente que trabaja en otro archivo de texto y después llega y lo pega acá, no sé. ¿Ya? Eh, Eso por un lado. ¿Ya? Eh, pero también otra cosa que es súper común es que, por ejemplo, no sé, yo quiero saber el área de un círculo, o el perímetro de un círculo, no sé, etcétera. Suele pasar de que nosotros definíamos la variable, por ejemplo, no sé, pi, o decíamos, ¿cómo vas a importar una función matemática? Decíamos from mat, ¿cierto? Desde el módulo mat, import, no sé, sin, que es seno, o en este caso pi, para el área. Y decíamos que, por ejemplo, el radio iba a ser igual a 3 y que por lo tanto el área o el perímetro iba a ser la fórmula correspondiente, o el volumen, no sé, el volumen de una esfera. Eh, ¿Cierto? Vamos a unirlo con número flotante por pi. En este caso no hay que definir pi porque pi viene dado acá arriba, acá, ¿cierto? Y todo esto elevado a 3, ¿cierto? Perdón, ahí sí, elevado a 3. ¿Ya? Y el radio está definido acá, ¿cierto? Y nosotros lo que hacíamos era poner print volumen o área de lo que estemos viendo, ¿cierto? Y apretamos F5 y nos lanza el valor, ¿cierto? Del volumen. Perfecto, esto está bien. Pero ¿cuál es el problema de esto? Por ejemplo, si le dicen, no, pero es que sabes que yo realmente lo quiero ver con 4. Perfecto, lo que tenemos que hacer es borrar todo, borrar el 4, o sea, borrar el 3, poner el 4 y imprimir nuevamente. ¿Ya? Eh, y el proceso se puede volver muy tedioso si el programa o la acción que estamos ejecutando es mucho más compleja. Entonces, lo mejor que se puede hacer para este caso es mejor pedirle a la persona o al usuario lo que, lo que necesitamos. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Eso se hace con input. ¿Ya? Input es importante porque input previamente necesita un int, ¿cierto? Se pone lo que era un int, que era para pasar a un número, ya sea la condición que esté, a un número flotante, y el float, que era para pasarlo de la condición que esté a un número flotante. ¿Ya? Vamos a trabajar con float, ¿no?
y un input, ¿ya? Y vamos a agregar, por ejemplo, una cadena, ¿ya? Esto es importante el input. En versiones anteriores de Python se escribía de esta forma, raw input, ¿ya? Entonces, quizá en algunas literaturas lo van a encontrar de esta manera, como raw input. Quizá si ustedes lo colocan ahora acá no les va a funcionar, ¿ya? Este raw input es lo mismo que input, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer este input? Va a detener la ejecución del programa y va a esperar que el usuario escriba lo que se le esté pidiendo. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos que primero poner es una cadena. ¿Qué cadena vamos a poner? Por ejemplo, ingrese radio. Dos puntos, espacio, ¿ya? Para que... ahí van a entender por qué le pongo eso, ¿ya? Y lo debo cerrar dos veces, ¿ya? Y lo cierro todo. Perfecto. Entonces estoy definiendo el radio me lo va a pedir y luego va a hacer todo como tal y cual. Entonces voy a apretar F5 y me va a decir ingrese radio, ¿vale? Y aquí lo que usted tiene que poner, por ejemplo, el de 3 y calcula. O sea, esperó que yo ingresara un dato para poder calcular y hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí es súper simple porque yo puedo apretar nuevamente F5 y puedo realmente saber... me equivoqué, faltó... Vale, ahí sí, pero... Entonces yo puedo volver a apretar F5, o sea, puedo apretar el número nuevamente para encontrar el valor que yo quiero, que realmente quiero saber, ¿ya? Y esto se puede hacer para un montón de cosas más. Por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, lo podemos hacer para el área de un cuadrado. Por ejemplo, no sé, vamos a borrar esto. O no, le vamos a dejar esto como un comentario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una... Vamos a tratar de calcular el área, perímetro, volumen, no sé, bueno, volumen sigue un prisma, pero el área, el perímetro de un cuadrado. Entonces, ¿qué necesitamos por un cuadrado? Necesitamos el ancho, bueno, va a ser rectángulo, ¿ya? Porque da lo mismo. El ancho y el largo. El ancho lo vamos a definir también con float, ¿ya? Puede ser int o float. Input, y vamos a decir que ingrese el ancho del cuadrado, del rectángulo, ¿cierto? Y delante le dije que ponía dos puntos y espacio porque claro, si lo dejo así, cuando yo ingrese el número va a estar muy pegado. Es nada más que como para darle un valor como un poco más sofisticado y más formal, ¿ya? Lo cierro y luego voy a escribir largo. Ahí. Y vamos a ponerlo en float input ingrese el largo del rectángulo, ¿ya? Perfecto. Entonces, y vamos a decir que el área, ¿qué vendría siendo el área? El área es ancho por largo, ¿cierto? Y también vamos a calcular lo que es perímetro, que es igual a dos veces el ancho, me voy a quedar, entonces, ancho por dos veces el largo. Acá algo importante es que traten de ir como ordenando esto, como ir saltándose, porque así se entiende más cuando está separado de esta manera. ¿Ya? Por lo general, cuando una persona lo hace, es mucho más fácil de entender, pero cuando ustedes quieren leer el código de otra persona o de otro programador, eh, es más difícil. Y si está separado, si está separado, por ejemplo, en las variables, en las variables de un cálculo, luego en los prints, es mucho más fácil de entender, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner un print, ustedes ya sabrán que va a ser el print del área y el print del perímetro. Entonces, les dejo a ustedes si quieren poner pausa para saber qué es lo que debería suceder, ¿cierto?
lo que debería suceder es que me debería pedir ese número y calcular esto, ¿cierto? Entonces me dice ingrese el ancho del cuadrado, 3, ingrese, o sea, del rectángulo, perdón, ingrese el largo del rectángulo, 5. Perfecto, me calcula, lo primero es el área y lo segundo es el rectángulo. También lo podemos esto eh, poner de esta manera. Vamos a poner print. Le vamos a decir, primero vamos a girar una cadena. Este valor es el área del rectángulo. Voy a poner dos puntos, espacio, cadena, o sea, comilla. Voy a poner coma, voy a poner área, voy a poner comillas metro cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy imprimiendo y esto se va a imprimir de esta manera. Vamos. Primero nos va a pedir, vamos a colocar los mismos valores. ¿Ven? Nos da los valores aquí. Si este valor, acá, este valor es el área del rectángulo, nos da el valor del área y nosotros el otro comentario o cadena que dejamos. Entonces también se puede combinar el perímetro, o sea, combinar los print. O sea, para no por tanto print, yo aquí también puedo haber puesto coma, perímetro, y me lo calcularía igual, ¿no? Va a ver de nuevo, me va a ver, y los deja así. También se puede ir combinando. Ya eso tiene, ahí ustedes van viendo cómo se puede elegir. Lo importante es poner la coma e ir eligiendo. Y ahí ustedes van jugando. Eso por un lado. Vamos a guardar esto. Bueno, aquí se pueden dejar comentarios, ¿cierto? Mientras más comentarios pongan es mejor. Pueden poner acá siempre un comentario como lo que se va a hacer. Por ejemplo, vamos el día de hoy, o no, mejor dicho, se creará variable input, o sea, variables con tal de calcular, no sé, lo que se esté viendo. ¿Ya? Es como para ser ordenado y para ayudar también a quien lea el código lo que está haciendo. Ustedes mismos cuando vean los videos, cuando por ejemplo si esto lo hacen de nuevo y lo quieran repasar, sepan más o menos lo que se hizo sin tener que mejor ver el video, ¿no? ¿Ya? Eso. ¿Ya? Se dan cuenta que por ejemplo si yo no hubiese dejado este print como comentario me lo hubiese lanzado, ¿cierto? Pero claro, me hubiese lanzado un error porque no está definido el volumen. A ver, veamos. Le va a decir que el volumen no está definido. Y claro, el volumen no está definido porque está acá. Si lo dejamos acá, bueno, le va a decir que radio no está definido. ¿Ven? Entonces, como para que vayan viendo los errores que tira Python y porque a veces nos equivocamos. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar todo esto en comentario. Para que no lo tomen. Esto igual, y vamos a ver otro tipo de salida de datos. No es tan común verlo, pero es importante saberlo. Que por ejemplo, para este tipo de casos. Perdón, estoy mirando un poco. Ay, perdón. Ahí sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver un comentario, vamos a poner salida de datos. Salida de datos, como para que entendamos lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver ahora el otro funcionamiento de lo que es de este porcentaje, ¿cierto? Lo vimos que se ocupaban las divisiones para eh, dividir y que nos diera el resto. Ahora tiene otra función. Por ejemplo, voy a definir, no sé, bueno, voy a definir A va a ser igual a int, ¿cierto? Para cambiar el float. ¿Ya? Int significa que creo que el número que me den lo dé entero. ¿Ya? Voy a poner input y voy a poner ingrese un número. Súper importante, esto es importante que cierran los dos paréntesis, ¿ya? Porque si no después les va a lanzar error. Voy a poner print
y voy a poner una cadena, y esto es lo que quiero que vean. El porcentaje de, aquí podemos poner cosa, vamos a ver elevado a porcentaje de es porcentaje de, ¿ya? Quizás por ahora no entienden, lo voy a explicar al tiro, ¿no? Se cierra esto, ponemos nuevamente esto, aquí se pone el número, coma 2, coma número elevado. Lo que yo quiero es que voy a copiar esto, lo voy a pegar, aquí lo voy a hacer elevado a 3. Y a ver, ven, aquí me lanza rápidamente esto. Debo volver a cerrar el paréntesis. De volver a cerrar. Cuando no lo cierran, lo va a dejar acá, como si tuviera una tabulación. Entonces, realmente lo que estoy haciendo acá, que quiero que el número que le está impidiendo para ingresar, lo eleve a 2, después a 3 y después a 4. Y aquí lo clave es esto. Este porcentaje de, lo principalmente le está, que aquí irá el número que vamos a ingresar acá. ¿Ya? Si usted no pone esto le va a lanzar error. ¿Ya? Pero principalmente en todas las posiciones, aquí me faltó, que esté un porcentaje de, va a ir el número que se le pide. Entonces si yo aprieto F5, me va a pedir un número y yo le voy a dar 3, por ejemplo. Me lanza un error. A ver, ¿dónde está el error acá? Porque aquí hay un gato. Me sigue lanzando error. Puede ser por esto, veamos. Esto suele pasar. Me sigue lanzando error. A ver, veamos bien. Esto está bien. Están todo bien. Esto también está bien. Por lo general por eso. Porque aquí esto debería ser A. Perdón, me equivoqué. Ahí sí. No, sigue. De nuevo. Esto también debería ser A. ¿Cierto? A ver si salía más fácil cambiar la variable a número que poner todo en A. ¿No? Ahí está. Perdón. Ya. Ahora sí salió. Ahora lo voy a explicar. Entonces, le estamos pidiendo que ingrese un valor y esto lo que está diciendo principalmente es que este valor que está acá va a ser este, ¿cierto? Este valor que está acá va a ser este y este valor que está acá va a ser este. ¿Ya? Entonces, este valor es el que está ingresando, ¿cierto? El que está ingresando en A. Este 2 está definido por nosotros y este A también está eh, en base al número que se ingresa. Entonces este D principalmente lo que va a hacer eh, es como pedir un número, ¿ya? Y el número que está ahí va a ser el D. Estas cadenas con este tipo de formato se llaman cadenas con formato. ¿Ya? No tiene mucha ciencia su nombre. ¿Ya? No sé si se entendió muy bien, pero lo que busca
este formato, bueno, aquí lo que hicimos fue elevar, ven, ingresamos, nos pidió un número 3, el número que está acá es producto de esto, ¿ya? O sea, si yo por ejemplo borro esto, me va a lanzar error. Me va a pedir el número, bien, pero cuando después se ejecute, recuerden que el input, cuando hay el input, se ejecuta esta parte primero, ¿ya? Por eso en delante me lanzaba mucho error, porque el problema estaba acá. Entonces, esta parte está bien, si esta parte está bien, se ejecuta hasta acá, le damos lo que, lo que está pidiendo y después se empieza a ejecutar esto. Entonces, si el problema, por ejemplo, está acá, una vez que se ingrese el número, le va a lanzar el problema acá. Por ejemplo, si aquí el problema estuviera acá y hubiera un input acá, por ejemplo, hubiera aquí un input, esto lo va a lanzar bien, esto también lo va a imprimir bien, nos va a pedir otro dato y después nos va a lanzar el error. Eso es como para que se vayan dando cuenta si es que le llega a salir un error como el dato. Y obviamente siempre les va a decir el error. ¿Ven? Esto me ayudó mucho a mí para darme cuenta que yo tenía el problema acá. Entonces acá de repente, por ejemplo, ven, aquí me lanzó un valor porque solo dejé el porcentaje. ¿Ya? Ahora me va a lanzar. ¿Ven? Me lanzó error porque lo que, lo que, lo que lee Python es que esto esté de estas características. Por ejemplo, si yo esto le pongo otra, el elevado no tiene nada que, Python lee eso, no lee esto. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí le pongo así, el resultado va a ser exactamente igual a este. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ven? Lo único que va a cambiar es la letra, pero no va a haber un problema de estas características. ¿Ya? Eso es importante que se entienda. Ya como que esto es texto, pero esto no. Esto no está en texto, es como parte del formato. ¿Ya? Eso por un lado. Eh, También lo que pueden hacer es que, por ejemplo, estos resultados que están acá estén un poco más corridos. Por ejemplo, si acá yo le pongo un 4, quiero que vean lo que sucede. Ven que el 9 está un poco más corrido hacia acá, porque le estamos dando ciertas casillas. Le estamos dando 4 casillas para que se ingrese el número. Si a todos le colocamos 4, van a estar todas corridas 4 casillas, pero claro, a medida que este número va aumentando se va a ir corriendo hacia acá. ¿Ya? Por ejemplo, si le dejamos 2 solamente, ay, me equivoqué, perdón. Ven que esto se va a ir corriendo más hacia acá. ¿Ven? Ya no es como esto. ¿Ya? Esto es principalmente el número de casillas que permite. ¿Ya? Si yo, em, por ejemplo, dejémoslo con 4 nuevamente. Pero vamos a cambiar el número y le vamos a poner un número más largo. Va a ser 11, por ejemplo. Ven que hay 4 casillas, pero aún así estas las de aquí para acá son 4. Este número es tan grande que con todo de aquí para acá, los 4, y una vez que no se pueden, ya no alcance más espacio hacia la izquierda, va a empezar a anotar los números para acá. ¿Ya? Por si un día necesitan que les quede ordenada o hacer una pirámide, no sé, por ejemplo. También pueden poner el formato, aquí en vez de pueden poner F, ¿ya? Que es principalmente para números flotantes. ¿Ya? O sea, como que lo que les va a decir es de que eh, lo único que les va a indicar de que el número que viene acá, este, va a ser un flotante. Por ejemplo, eh, yo podría poner un F acá y un F acá. Entonces, ¿qué va a leer Python? Va a leer que el número que ingrese acá es un flotante, pero claro, en realidad no debería haber, en realidad aquí no podría haber un int, porque si está este int acá y está este F acá, no tiene sentido, porque aquí yo lo que estoy diciendo es que este valor sea un entero, y este valor está diciendo que el valor que va a llegar acá va a ser un flotante, o sea, tiene sentido. ¿Ya? Por ejemplo. Eh, eso principalmente. ¿Ya? El valor para, como, para complementar, este valor que está acá
va a indicar el número de las casillas. Por eso cuando nosotros lo dejábamos así solamente, eh, solo nos tomaba uno, por eso era de esta forma.